Muy buenos días a todos. Seguimos informando sobre lo que está pasando en este momento en Venezuela. Gracias por ver, compartir, darle like, suscribirse a este canal, comentar y por todo el apoyo que nos están brindando. También un cordial saludo a los que se van sumando al chat en vivo en este momento y vamos a dar cobertura a esta noticia. María Corina Machado envía un mensaje contundente a Juan Guaidó. No todas las opciones están sobre la mesa, solo las de fuerza. En una entrevista concedida a BPI, la dirigente envió un mensaje a Guaidó, donde le dijo que siga avanzando con fuerza. No todas las opciones están sobre la mesa, solo las de fuerza. La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró que a pesar de que el presidente encargado, Juan Guaidó, asumió la ruta de aplicar el artículo 233 de la Constitución, ya todas las opciones no están sobre la mesa. A juicio de Machado, una transición con las mafias de Vladimir Padrino López y sus secuaces no es una transición real, sino más de lo mismo. El temor no es la intervención, el temor del régimen es la justicia, agregó Machado. Puntualizó que en ese gobierno de transición debe estar el presidente que los venezolanos y el mundo reconocen, ese es Juan Guaidó, y debemos acompañarlo, pero no permitir que entren las mafias. Por otra parte, consideró acertado que se haya solicitado una reunión entre el Comando Sur de Estados Unidos e integrantes del gobierno interino de Juan Guaidó. También María Corina Machado afirmó: grupo de contacto debe disolverse o ayudar en un proceso electoral transparente. La Coordinadora Nacional de Vente Venezuela señaló que si ha habido un momento en el que Colombia esté consciente de la crisis venezolana es justo este, y le agradecemos al gobierno colombiano por su labor. Asimismo, indicó en una entrevista con BPI que Venezuela ya está ocupada por grupos guerrilleros y que lo diga el presidente de Colombia, Iván Duque, hace que muchos comiencen a creer. Hay que construir una coalición internacional por la paz, no es un conflicto convencional por la participación de grupos irregulares de todo el mundo, auspiciados por Nicolás Maduro, dijo. Sostuvo que el grupo de contacto debe disolverse o en tal caso enfocarse en ayudar a un proceso electoral transparente, luego de que las mafias se vayan. Me parece una decisión acertada que se comiencen las conversaciones entre el embajador Beccio y el Comando Sur. Juan Guaidó asumió la ruta del coraje con el artículo 233 y lo acompañamos en ello, pero hay que estar claro que ya todas las opciones no están sobre la mesa, resaltó. A Maduro le diría: te vas, ya se te acabó tu tiempo, lo quiero fuera del país, pero vivo para que entre la justicia, afirmó María Corina Machado. Ahora vamos a escuchar la reflexión que ella misma realizó sobre la dictadura venezolana y por qué se necesita actuar urgentemente. Hablar del populismo en América Latina indiscutiblemente implica entender cómo es posible que Venezuela haya llegado a donde estamos hoy en día. Cómo las ideas populistas significaron una fachada que escondía un proyecto de dominación militarista, criminal, que ha devastado una nación, cuyos enemigos en primera instancia del populismo son la libertad, el Estado de Derecho y las instituciones. Pero es entender también el rol que ha jugado en estas décadas el llamado Foro de Sao Paulo, creado en 1991 por Fidel Castro y Lula da Silva, y cuyo primer proyecto fue Hugo Chávez Frías, y de allí utilizaron a Venezuela y a este gobierno como palanca para ir expandiendo sus ideas populistas, obviamente con un componente enorme de corrupción y control, hasta llegar en el año 2008-2009 a tener 14 jefes de Estado en el hemisferio. Hoy
Muchos pensarán que por el hecho de que algunos de estos gobiernos o proyectos han sido derrotados, ya no existe una amenaza para el hemisferio, y es precisamente todo lo contrario. Venezuela representa hoy la palanca, el punto que busca expandir este proyecto, cuya próxima víctima aspira a que sea Colombia y siga atacando al resto del hemisferio. Ahora, para derrotar un régimen, un sistema de esta naturaleza, el punto de partida tiene que ser una caracterización correcta. Obviamente no estamos hablando de una dictadura convencional, ni siquiera de un narcoestado con apoyo cubano. Debemos entender que lo que se ha configurado en Venezuela, la llamada revolución, es un sistema que tiene por detrás a todas las fuerzas criminales del planeta, desde el narcotráfico, la guerrilla del ELN y la FARC, pasando por las redes de contrabando de minerales, combustible y desde luego el terrorismo islámico. Aquí en Venezuela, detrás de este sistema criminal, se mezclan intereses de orden ideológico, económico, financiero, cultural y desde luego geopolítico. Todos los mecanismos los hemos intentado para derrotar este régimen. Y ha quedado claro que lo que se ha instaurado es este Estado criminal que ha provocado una guerra no convencional en Venezuela, porque en nuestro país existe un conflicto de orden transnacional y carácter criminal, y como tal debemos abordarlo. Un conflicto, una guerra asimétrica, un conflicto no convencional debe ser abordado en múltiples planos. Desde luego en el plano tecnológico, de la inteligencia, del ciberespacio, de la diplomacia, en el plano policial y militar, pero muy especialmente en el plano de la mente, de la opinión pública. Y en este sentido, el sistema que respalda todo lo que acompaña y soporta a Nicolás Maduro, que incluye estas fuerzas criminales del mundo, ha sido efectivo imponiendo su narrativa en al menos 3 dimensiones. La primera, plantear que lo que se está buscando por parte de la coalición internacional es una ocupación o una intervención masiva militar convencional en Venezuela. Eso no es verdad. La ocupación ya existe por parte de las fuerzas criminales y lo que estamos buscando es una coalición internacional con un propósito de paz humanitario soportado, sí, en las fuerzas militares de la región dispuestas a asegurar una transición impostergable. El segundo mito, la segunda mentira tiene que ver con que la transición en Venezuela, la salida de la dictadura implicaría una guerra civil si hay respaldo internacional para provocar esta ruptura. Eso es absolutamente falso. La población venezolana está cohesionada como nunca. En nuestro país no existen conflictos ni tensiones de orden ideológico, étnico, religioso o ideológico. El país está unido en una aspiración que implica sacar a Maduro y a sus mafias e iniciar la reconstrucción democrática de nuestra nación. Por lo tanto, decir que Venezuela puede ser Siria, Irak, Vietnam, se convierte en un elemento de disuasión y de amenaza y de terror a la comunidad internacional que no tiene sustento alguno. Y en tercer lugar, el otro mito, la otra mentira, es hacer creer que solo es posible una transición ordenada si se mantienen a las mafias del poder en el gobierno de transición. Es decir, dejar a los criminales y las mafias militares, judiciales o financieras llevando adelante o participando en esta supuesta transición. Esto obviamente impediría que se acabara la impunidad, que los recursos robados fueran repatriados, que hubiese justicia a los delitos y crímenes de lesa humanidad, pero peor aún, que Venezuela en el corto plazo podría terminar en un escenario similar a Nicaragua, donde estos criminales volvieran a tomar todo el poder. De modo, ¿qué hacer hoy? Estamos frente a una oportunidad real, histórica, una oportunidad que no podemos dejar pasar. Una confabulación de las fuerzas oscuras criminales del mundo tiene que ser enfrentada y desarticulada con una gran coalición de las democracias occidentales.
que entendamos que esta guerra asimétrica, que este conflicto no convencional, debemos efectivamente librarlo imponiendo una narrativa y una urgencia. En segundo lugar, que ya no todas las opciones están sobre la mesa. Ha quedado claro que un régimen criminal de esta naturaleza y con estos vínculos transnacionales solo cederá y será erradicado con opciones que impliquen fuerza. Fuerza precisamente para evitar la violencia que hoy desangra Venezuela. Y en tercer lugar, asegurarnos que este proyecto que ha tenido una dimensión transnacional que busca expandirse, puede ser combatido y erradicado desde una perspectiva también transnacional. Y eso debe materializarse a través de una coalición internacional humanitaria con fines pacíficos que se despliegue de inmediato en territorio venezolano. Venezuela nació para ser libre. Hoy los venezolanos estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer para librar a nuestra nación, no solo por la destrucción que está operando en vidas que se pierden todos los días, sino porque es una amenaza real para la estabilidad y la seguridad de Colombia, de América Latina e incluso de los Estados Unidos. Ha llegado la hora de actuar. Vamos a erradicar de este hemisferio el crimen, la corrupción y el mal que tanto daño ha ocasionado en estos años y nunca más permitiremos que el populismo, el militarismo, el autoritarismo y la corrupción devasten nuestro hemisferio. Bueno, muy bien. Seguimos informando lo que sucede a esta hora en Venezuela. Ledesma resaltó la importancia del acercamiento con el Comando Sur de Estados Unidos. El exalcalde metropolitano en el exilio aseguró que en Venezuela la solución no puede ser por medio de un diálogo, pues es un mecanismo viciado. Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano en el exilio, indicó que el comunicado oficial emitido por Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos, al Comando Sur de ese país, podría significar la activación de la opción de intervención humanitaria IR2P. Comienza a hacerse efectiva la decisión del presidente Guaidó de hacer los primeros contactos con el Comando Sur de Estados Unidos, con el fin de precisar cómo, cuándo y de qué manera se puede ingresar la ayuda humanitaria, dijo Ledesma en Twitter. El político exiliado resaltó que Vecchio debería buscar una asesoría militar ante esas reuniones, pues esto trasciende el campo diplomático. Destacó que el país cuenta con militares capaces de brindar recomendaciones. Asimismo recordó al grupo de contacto de la Unión Europea que el primer paso que se debe dar en Venezuela es el cese de la usurpación y no un diálogo, pues este mecanismo está viciado. Se le ha advertido que nada de diálogo, pero no porque no queramos dialogar, sino porque esto está pervertido en Venezuela. Por lo tanto, señores de la Unión Europea, a los factores cubanos que creen que pueden ser mediadores en un diálogo, que se van a quedar con los crespos hechos, aseguró. Vamos a escuchar a continuación la declaración de Antonio Ledesma. Amigos de toda Venezuela, en pie de lucha, como siempre. La información más importante al día de hoy es que comienza a hacerse efectiva la decisión del presidente Juan Guaidó de hacer los primeros contactos con el Comando Sur de los Estados Unidos a los efectos de precisar cómo, cuándo, de qué manera se puede perfeccionar la ayuda humanitaria en el marco del concepto de responsabilidad de proteger, de la intervención humanitaria y, por supuesto, activando, como tiene que activarse en Venezuela, espero que sea pronto, el artículo 187 de nuestra Constitución Nacional. Esta diligencia la lleva a cabo el embajador Carlos Vecchio, como bien se ha dicho, entre otros por el embajador Diego Barria. Esto trasciende el campo diplomático. Yo creo que aquí es importante una buena asesoría militar. Nosotros contamos con militares con probada vocación institucionalista que perfectamente pudieran asesorar al equipo del presidente Juan Guaidó a cumplir de manera satisfactoria con esta diligencia.
En otro orden de ideas es importante que reiteremos que hay una agenda que no se puede alterar. Primero es el fin de la usurpación. Y eso tiene que tenerlo muy claro el llamado Grupo de Contacto de la Unión Europea, creado hace ya unos cuantos meses, en el cual se viene hablando de la idea de diálogo, aunque se le ha advertido que nada de diálogo, no porque no querramos dialogar, sino porque eso está pervertido en Venezuela. Por lo tanto, señores de la Unión Europea, a los factores cubanos que por allí se han activado lanzando cohetes porque creen que pueden ser mediadores de un diálogo, que se van a quedar con los crespos hechos porque nuestra agenda no tiene vuelta atrás. Lo urgente, lo inevitable es el fin de la usurpación para que podamos hablar de luego elecciones libres. Arriba corazones, mantener firme el ánimo porque vamos a triunfar. Muchas gracias a todos los que siguen reportando sintonía, comparten, dejan su like, se suscriben para que esta información pueda llegar a más personas. Continuamos con más noticias y mucha información. El mensaje más claro es que Maduro se va a ir. Rick Perry, el secretario de Energía de Estados Unidos, afirmó que es posible una transición pacífica en Venezuela. El secretario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry, dijo en la cumbre Concordia Américas que Washington está del lado del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Perry, que firmó con el presidente Iván Duque un memorando de cooperación bilateral energética para compartir experiencias en ese ámbito, afirmó en una sesión informativa en la que participaron diferentes medios de comunicación. Se ha trabajado con la administración de Guaidó para desarrollar un plan para después de la salida de Maduro. Uno de los objetivos de la administración Trump es armar un plan a largo plazo para que se pueda recuperar el campo petrolero para traer los recursos de vuelta al país, enfrentar los desafíos como el del agua, la comida, la electricidad, la infraestructura. Va a costar dinero y la manera más rápida de obtener dinero en Venezuela es a través de la industria del gas y el petróleo. ¿Se ha imaginado un escenario en el que Guaidó pueda empezar a cancelar contratos de petróleo incluso antes de que tenga el poder? Creo que la parte más importante de esto es dejar el mensaje claro de que Maduro se va a ir y que puede haber una transición de poder pacífica en Venezuela. Las sanciones funcionan, es un castigo para actividades que son malas, independientemente del país donde se esté. Economía y Venezuela, primeros temas tratados en el Concordia Américas. La cumbre Concordia Américas 2019 arrancó este lunes en Bogotá con la participación de empresarios, funcionarios públicos y académicos nacionales e internacionales en el Hotel Grand Hyatt. Entre los asistentes a la cumbre están el presidente de Colombia Iván Duque, el secretario de Energía de Estados Unidos Rick Perry, el expresidente de Nicaragua Olusegun Obasanjo, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID Luis Alberto Moreno y la congresista colombiana Juanita Goebertus, entre otros. A propósito de la crisis en Venezuela, la primera en hablar sobre el asunto fue la subsecretaria de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Bader, quien dijo que los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua han sufrido por las dictaduras. Maduro no puede resolver los problemas y entonces encarcela a sus opositores, afirmó Breyer, quien también resaltó los cortes de energía y la crisis en los hospitales, al tiempo que llamó a la comunidad internacional a seguir apoyando a los venezolanos. Hemos visto la increíble generosidad de los colombianos, dijo. Por su parte, el presidente de Colombia también intervino en la cumbre Concordia 2019 y habló de la corrupción como una amenaza global, nacional y local, y reiteró su preocupación por el crecimiento de cultivos ilícitos. Ahora vamos a escuchar la declaración del presidente de Colombia, Iván Duque, al término de su reunión con el congresista de los Estados Unidos, Rick Scott. Quiero también expresarle que el gesto que usted va a tener el día de hoy, de ir a visitar a los héroes de nuestro país, que han sido afectados por minas antipersonales en la lucha con los cultivos ilícitos, muestra también la preocupación genuina que usted tiene frente a esos héroes que están dando su vida por proteger los valores que compartimos.
el esfuerzo compartido, la corresponsabilidad de los dos países para enfrentar estos fenómenos es total. Y creo también que su visita hoy va a ser muy bien recibida por las familias de esos héroes de Colombia y esperamos que conjuntamente derrotemos el flagelo del narcotráfico. La apuesta de Se Emprende es que este es un campus en todo el territorio, desde las regiones, con las universidades, con el talento, con la creatividad, con el capital, con la promoción, invitando también, y esto es bien importante, a que estos emprendedores puedan romper barreras de acceso a financiamiento, de acceso a entrenamiento y de acceso a las mejores prácticas para llegar a los grandes fondos del mundo. ¿Cuál es el resultado que esperamos lograr con Se Emprende? Que Colombia sea considerado el país de las oportunidades emprendedoras en América Latina. Silicon Valley lo fue en los Estados Unidos, porque combinaron muchas de las cosas que acabo de decir. Y no tengo la menor duda que con un gobierno que cree en los emprendedores, que con unas instituciones que trabajan en equipo, porque aquí no hay egos, aquí lo que hay es la sumatoria de esfuerzos, Colombia se va a convertir en el Silicon Valley de América Latina y este será el país de los grandes unicornios en la tecnología, en las industrias creativas y en muchas otras áreas más. Eso es lo que significa para nosotros. Son 160 millones de dólares adicionales que nos trae hoy USAID al país y celebro la orientación, por un lado, hacia proyectos que le van a permitir a muchas personas que están en el proceso de reincorporación tener esos ingresos sostenibles y dejar de lado la violencia. Pero también las intervenciones en materia de desarrollo en los territorios golpeados por la violencia en el pasado, en lo que tiene que ser un trabajo mancomunado entre la seguridad y la oferta integral del Estado. No olviden que está la sección de comentarios donde abiertamente pueden expresar su opinión, y si no se quieren perder detalle de la cobertura que hacemos minuto a minuto de lo que está sucediendo en Venezuela, los invito para que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y así no se perderán detalle de esta y de muchas noticias más que subimos todos los días al canal. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.